Bienvenidas y bienvenidos al programa de formación en el sector textil y moda de economía circular que desarrolla la Diputación de Cáceres dentro del proyecto LocalCIR. Este programa formativo nace como una acción de LocalCIR, pero su contenido, a través de 8 sesiones online que lo componen y 2 talleres presenciales y un evento que también incluirá una parte de formación, se elabora para satisfacer muchísimas de las necesidades que vosotros nos habéis planteado pues, en las primeras sesiones que tuvimos con vosotros, haciendo sondeos de demandas formativas que pudierais necesitar. Contamos para el desarrollo de estas sesiones con un número de expertos que nos darán su punto de vista sobre los cambios que se están produciendo en el sector textil y moda, y conoceremos también muchas buenas prácticas de sostenibilidad y de economía circular que otras empresas están desarrollando. Pero, como siempre decimos, lo más importante en estas sesiones es la parte que abrimos al final de la misma, y es un espacio de compartir, de reflexión, de conocer vuestras opiniones y bueno, pues os animo a que participéis porque es muy interesante que dudas, comentarios que queráis hacer, pues los conozcamos y podamos pensar y reflexionar alrededor de ellos. Y nada, en nombre de Diputación de Cáceres, pues agradezco vuestro interés por estar aquí, vuestro tiempo, que sabemos que es muy valioso, y doy paso a los compañeros de Grupo Red para que continúen con la organización del seminario. La jornada de hoy, que es el tercer seminario que desarrollamos, lleva por título Oportunidades de negocios verdes y circulares, parte 2, reciclaje en el sector textil y moda. Adelante, compañeros. Muy bien, Paloma. Antes de que Ismael dé entrada a Juan Carlos Aranda, saludaros, agradeceros también vuestra participación hoy. Venimos, como dice Paloma, de un par de seminarios anteriores, el 13 de julio, que nos sirvió para situarnos y para definir un poco el panorama del sector, fundamentalmente en transición hacia la economía verde y circular. Y en el de hace 2 semanas estuvimos trabajando fundamentalmente en torno al ecodiseño. Sabéis que el programa no es una sucesión caprichosa de temas, sino que se ha hecho un diagnóstico de detección de intereses y necesidades de formación, fundamentalmente entre las empresas del sector, y se ha armado este itinerario en el que estamos participando una media de entre 30 y 40 personas, además de las que acceden a la grabación de los seminarios que colgamos en las webs de Diputación y del proyecto LocalCIR. En esa perspectiva, hoy vamos a trabajar fundamentalmente alrededor del reciclaje textil y moda. Gracias especiales a los representantes de Asirtex y de Insertega, Juan Carlos y Juan, previendo ya una actividad formativa dentro de 2 semanas justas, que va a girar alrededor de la innovación y de la formación. Tenemos también confirmadas las personas, las experiencias y personas que van a intervenir en esa actividad, y desde ya os pedimos que no lo perdáis de vista si os interesa ese enfoque de innovación y de formación aplicadas al sector, y con esa perspectiva siempre de la economía verde y circular. Si Paloma quiere añadir algo más, estupendo. Si no, damos paso a Ismael y entramos ya en materia, intentando cumplir los horarios. Lo ha dicho Miguel Ángel, no esperéis al final para expresaros. Tenemos el chat, bien. Cualquier cuestión que queráis que se trate, cualquier duda, cualquier sugerencia, podéis trasladarlo en el chat. Lo haremos saber si procede a
a las personas que van a intervenir y en todo caso, en la última parte del seminario tendremos ocasión de dedicar un periodo de tiempo en exclusiva a cruzar preguntas y respuestas sobre cuestiones que sean de vuestro interés. Si hay alguna duda, la expresamos ahora y si no, Paloma, ¿comentas algo? ¿O tiene la palabra Ismael ya para presentar a Juan Carlos? Muchas gracias. Gracias, José. Buenos días a todos y a todas. Para esta primera ponencia, que lleva por título El residuo textil doméstico, presente y futuro, contamos con Juan Carlos Aranda, de Asirtex. Juan Carlos estudió Ciencias Empresariales en la Universidad de Valencia. Desde 1996 ocupa varios puestos de gestión y dirección tanto en la gran distribución como en el sector servicios y transporte marítimo. Juan Carlos, además, es un apasionado del mundo de la sostenibilidad. Tiene un máster en gestión de tratamiento y aprovechamiento de residuos. Desde el año 2016 comparte esta ocupación con el cargo de secretario de la Asociación Ibérica del Reciclaje Textil, Asirtex. Juan Carlos, cuando quieras. Muchas gracias. Creo que se ha cortado un poco la presentación, pero bueno, tampoco es relevante. Lo importante Sí. creo yo es que... ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Digo que se había cortado o entrecortado un poco la presentación, pero no era relevante, no te preocupes. Al final lo importante es que estamos en el sector y estamos trabajando en ello. Muy bien, si os parece, os voy a hacer una pequeña presentación. Voy a intentar ajustar los tiempos todo lo posible. El tema es para neófitos o para principiantes, o sea, lo que quiero dar es una imagen muy global de lo que es esta fracción relativamente nueva, que tiene su historia, y hablaros un poco en la materia para que por lo menos os llevéis una concepción todo lo más clara posible de esto del residuo textil, que es dónde nace y hacia dónde vamos. Bien, si os parece, comienzo compartiendo pantalla. Y vamos a darle. Vamos a ver. ¿Lo veis? ¿Lo podéis ver bien? ¿Me podéis confirmar? Muy bien. Bien, en primera instancia os presento lo que es la Asociación Ibérica de Reciclaje Textiles, Asirtex. Es una asociación fundada en el año 2016. Como podéis ver, es una asociación relativamente joven, que estaba pues, conformada por empresas españolas y portuguesas que tienen como hilo conductor lo que era la recuperación y el reciclado. Bueno, hay muchísimas empresas dentro del ámbito textil. Sabéis que en España, sobre todo en la zona mediterránea, especialmente en la zona mediterránea, que también en otras ha habido una tradición textil, en Cataluña, en Comunidad Valenciana, en Andalucía también hubo, en Galicia también ha habido algo. Pero ninguna en ningún momento se ha preocupado de la parte del reciclado, de la sostenibilidad, ¿no? Y son cosas que además se vienen haciendo desde hace muchísimos años. O sea, que no es una actividad ni incipiente ni nueva, pero que sí que había que ponerla en valor, máxime cuando estamos hablando de un entorno totalmente circular, ¿no? Os comento brevemente cuáles son los actores que tiene Asirtex. Pues, bueno, que por un lado están los recuperadores de materias textiles, que son especialistas en recuperación industrial, que realmente pues, compran pues, desperdicios, dilaturas, tejeduría, confección, que posteriormente suelen comercializar o vender a lo que son recicladores textiles, propiamente dicho, que básicamente son deshilachadoras o borreras que con esas materias lo que hacen es, pues bueno, producir borras para la fabricación de pues, hilo o bien aislantes acústicos térmicos u otros productos industriales, ¿no? La parte más habitual, que más familiarizada estaréis dentro de este ciclo y que lo que he hablado antes es un ciclo industrial, los dos actores que os he dicho antes, pero bueno, los recogedores de ropa usada, ¿no? Que es quizás donde nos vamos a centrar un poco más para darle, además de información, un poco más de transparencia, ¿no? De qué va esto. Que, bueno, deben ser gestores de residuos, en ese sentido deben ser transportistas autorizados de residuos,
cumplir una trazabilidad y llevar todos esos residuos de ese postconsumo que han recogido probablemente en contenedores de recogida selectiva de vía pública o no, o en contenedores de recintos privados u otras fuentes, como puede ser un puerta a puerta, al final que lo lleven a un gestor autorizado. Clasificadores de ropa usada. Realmente, en el argot más técnico, más de residuos, estaríamos hablando de lo que son plantas de criba, clasificación o valorización del textil usado. Es, pues, probablemente, pues después está Juan y os podrá contar su experiencia, pero básicamente algo de lo que hace él, entre otras cosas. Y por último, que no tiene por qué ser el último, pero estaría dentro del ciclo también, hay una figura que son productores de trapo de limpieza industrial, que no deja de ser, pues es un proceso más dentro de este ciclo, aunque cabría añadirle más ciclos, que es un aprovechamiento de un textil que en un momento dado tiene una composición alta en algodón y tiene un poder de absorción, y como tal se utiliza como alternativa a un trapo estético, o el papel, o las bayetas nuevas, digamos, ¿no? Para usos industriales, limpiar grasas, aceites, tintas, etc. Sí que os tengo que decir que durante este año, y habida cuenta del interés que había por bastantes entidades de distinto ámbito, muy heterogéneas, que sí que participaban en cierta forma de todo lo que era el ciclo textil, quisieron participar en las IPTEX. Entonces, eso nos ha llevado a hacer una modificación estatutaria para dar cabida, porque antes, si no eras un gestor de residuos, pues la verdad es que era complicado entrar. Bien, dicho esto, ¿por qué Asirtex? Lo que os decía antes, una economía circular no puede dejar huérfano un residuo como el textil. Ahora después pasaré y os comentaré magnitudes que son para reflexionar. Estos son básicamente lo que son los fines de Asirtex. No voy a entrar en ellos porque los podéis consultar en la web, pero sí que me quedo con el que pone más abajo a la izquierda, que es documentación e información. Mirad, nosotros desde Asirtex nos centramos en una serie precisamente de estudios, que os pongo aquí a la derecha, que si os fijáis, todos se centran sobre la ropa usada, sobre la realidad municipal, sobre, bueno, pues la exportación, por ejemplo, del residuo usado, del residuo textil usado, de la ropa usada, y todo gira en torno a partir de ese postconsumo. El porqué fue básicamente por tres motivos. Porque el reciclado es muchísimo más amplio y no teníamos por qué centrarnos en esta parte de la actividad. Pero sí que es cierto que había un gran problema de gestión, especialmente de gestión municipal. Todavía existe, en cierta forma, una inexistencia de regulación. Es decir, no hay una regulación adecuada. No estamos hablando de un residuo como pueden ser los envases, o puede ser pues el vidrio, puede ser otros tantos que hay, o las pilas. Y por tanto es un residuo huérfano que venimos repitiendo desde hace mucho tiempo, que necesita una regulación. Afortunadamente creo que va a llegar algo, que es lo que después os voy a indicar. Y por supuesto dar una respuesta ciudadana. Mirad, esta actividad ha adolecido de falta de transparencia probablemente, y sobre todo de desinformación. Y al final lo que ha generado es, bueno, pues una media mentira o una media verdad, como queráis verlo, pero que produce rechazo ciudadano. Y lo que hay que hacer es justamente darle transparencia y decir exactamente qué se hace con esos residuos textiles domiciliarios y cómo se tienen que gestionar. Y cómo, sobre todo, cómo se deben de gestionar mejor, ¿vale? No cómo se hace ahora. Bien, os hablo ya, entro en materia. Residuos textiles domiciliarios, presente y futuro. ¿Veis? Tenéis arriba un domicilio, conocéis muchas de las fracciones que veis ahí, orgánico, plástico, papel, vidrio, y me ha sorprendido, porque este icono o esta iconografía no es nuestra, pero lo hemos encontrado. La derivada textil ya existe, es una más. Y es una más, y os puedo decir que ha costado un ejercicio de imaginación por parte de muchísima gente y por parte, sobre todo, desde la parte administrativa. Es decir, hace poco tiempo, no demasiado, ir ahí a explicar a un técnico municipal que los recipientes que habían eran para gestionar residuos textiles, pues la verdad es que le costaba bastante. Pero bueno, vamos allá. ¿Cuál es el alcance? Hablamos de textil, residuo textil doméstico. Vale. Esto básicamente es todo postconsumo.
lo cual no quiere decir que haya algo de preconsumo, pero no suele ser así. Todo es postconsumo, o sea, prendas nuevas, perdón, no preconsumo. Es prendas que una vez utilizadas, pues su propietario pues las quiere desechar porque ya no le gusta, pasó de moda, están rotas, están descosidas, por los motivos que quiera adicionar. ¿Y esto dónde cabe? ¿Y por qué tiene esta concepción? Pues veréis, tenemos una ley de residuos actual, que es la 22/2011, que está a punto de cambiar, porque hay un borrador en marcha, bueno, hay un proyecto de ley, mejor dicho, que la cambiará sustancialmente y la adecuará, digamos, a las nuevas directivas europeas, pero que en su artículo 3 nos viene a decir que la ropa, concretamente, igual que las pilas, acumuladores, envases, es un residuo de origen doméstico. ¿Y dónde pone esto de la ropa, no? O sea, además de aquí, técnicamente, ¿esto qué es? Pues esto es un residuo que tiene esta identificación, 200110. Y me diréis, ¿y esto qué es? Pues bueno, ¿veis que por delante leer? Pues bueno, esto es una lista europea de residuos. Eso significa que es una lista homogénea para todo el territorio europeo, donde, pues bueno, cada residuo, digamos, tiene su numeración. El 2.0 significa que es un residuo municipal. El 0.1.10, pues en este caso es solo la ropa. Si fuera el 0.1.01 sería el cartón y el papel. El 0.1.02 es el vidrio, etcétera, etcétera. ¿Y qué es esto del 20.010? Pues esto que parece un cajón desastre. Y digo esto porque la gente asocia, se habla de textil y sin embargo, como podéis ver, se hablan de otras prendas que no tienen una naturaleza textil como tal, pero sin embargo están conceptuadas y están metidas de este código ley. Esto no quiere decir que en el futuro no cambie. Probablemente cuando hay un desarrollo normativo y a futuros, seguramente pues, lo mismo el calzado tiene otro leer, ¿no? Distinto, pero bueno, si uno acude al diccionario de la Real Academia, al final mira lo que es ropa y pone prenda de vestir. Y vas a prenda de vestir y te dice, pues eso, que es el conjunto de vestidos y calzados que se ponen las personas, ¿no? Básicamente. Con lo cual queda ahí un poco difuso. Bien. ¿Cuáles son los flujos? Tradicionalmente hemos tenido varios flujos. O sea, ¿dónde ha acabado la prenda? Las prendas de los domicilios. Domicilios españoles y no españoles, ¿vale? Y extranjeros. Pero bueno, pues centrarlo aquí. Portugueses también, por supuesto, porque esto cabe también, estas jornadas son para Portugal también. Pues tradicionalmente en el mal llamado contenedor de basura, que hoy llamamos mezcla o resto, si bien una parte se solía reutilizar, con algún destino concreto. Por ejemplo, hablamos de que en los años 70 había una reutilización de las prendas que se daba por vínculos de proximidad, familiares, amigos. Era un bien escaso, durable, más caro y también menos accesible. No teníamos la facilidad de comprar ropa por doquier, ¿no? Ahora vamos a cualquier centro comercial y encontramos 50 enseñas. Bien, 70-80, esta reutilización, hablo de la parte reutilizable, la parte de rechazo o de basura o como queréis llamarlo, siempre ha estado ahí, conviviendo, se daba a través de los vínculos de solidaridad comunitaria, es decir, empieza a haber un incremento del consumo, empiezan a aparecer nuevas fórmulas, sobre todo de distribución, franquicias, arrancan los centros comerciales, los primeros centros comerciales, etcétera, etcétera. La distribución va cambiando y la accesibilidad también. Entonces, bueno, esto genera que al final todo ese exceso vayan apareciendo roperos de instituciones religiosas, que todo el mundo conocemos y no hace falta decir, donde se recepcionaba y se solía distribuir entre la gente que pudiera necesitarlo, gente del ámbito local, ¿no? O vecinal. En los años 90 el reciclaje empieza a ser pues, más anónimo, porque aparecen las figuras de los contenedores de vía pública y pues bueno, a las que se adicionan otras recogidas escolares, domiciliarias, pero sobre todo el contenedor de vía pública, ¿no? Que es lo más llamativo quizás. ¿Por qué? Pues porque hay una necesidad, entre otras cosas. Es decir, estos roperos y esta donación, ¿no? de proximidad que estábamos hablando se ve superada con creces. Es decir, empezamos a consumir muy por encima, digamos, de lo aconsejable. Añadiría un canal más, que no es necesariamente un canal, pero sí que vosotros lo tenéis presente y lo vais a reconocer, que es actualmente sabéis que hay un montón de plataformas donde la gente empieza a vender esa ropa a nivel personal, porque
se está incentivando el mensaje de que la ropa es un medio individual para generar recursos personales. Es decir, oye, yo tengo algo que tiene valor, ¿por qué no venderlo en lugar de donarlo o rechazarlo, ¿no? Y el contenedor. Todas las fórmulas están conviviendo, todas. Es decir, todos vosotros estoy convencido que conocéis cada una de las 4 y bueno, conviven perfectamente. Nos centramos en el flujo del contenedor de vida pública, que quizás es el más relevante y el que además mayor volumen recoge. ¿Dónde y cuándo comienza? Finales de los 80, en el año 87, llega a Cataluña Humana, que es de origen danés, bueno, no exenta de polémica en su momento, pero al final es una entidad que empieza a trabajar contenidizando, a la que años después le siguen todo este arcoíris de contenedores que veis aquí a mano derecha. Al final, por esa falta de homogeneidad que estaba comentando al principio, o de regulación, pues cada uno ha puesto un contenedor, ha puesto un color, ha puesto un signo distintivo y ha creado, pues quizás, no digo confusión, porque al final es reconocible, son reconocibles los contenedores, pero sí que es verdad que falta unificación y homogeneización a nivel nacional, ¿no? Al igual que conocemos los contenedores de vidrio, sabemos que son verdes indiscutiblemente, o los de envases amarillos, o los de cartón y papel son azules, pues el de ropa o el textil debería tener un color único. Pero esto nos ha dado por lo que os digo. ¿Cómo se regula? Porque veréis contenedores que están en vía pública. Contenedores en vía pública y decir, bueno, ¿y esto cómo funciona? ¿Tienen estos señores y dejan caer los contenedores? Bueno, pues no, tiene una regulación. Inicialmente fue a través de autorizaciones o de convenios de colaboración que se hacían con los ayuntamientos. Los ayuntamientos decían, oye, me parece estupendo que usted ponga contenedores en la vía pública, porque además, oye, por una parte, yo puedo deshacerme de todo aquello que ya no quiero seguir utilizando, le doy esa facilidad al vecino, reduzco cantidad de residuos que de otra forma irían a rechazo. Oye, pues todos ganamos, quizás. Lo que ocurre es que cuando empezó a haber más concurrencia, claro, ya no era una entidad la que recogía, sino eran 3 o 5 o 8, y pasaban todos por los ayuntamientos, quisieron regularlo y abrir un proceso de concurrencia competitiva, ¿no? O licitación pública. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues mira, como no tenían, al final cada maestrillo tiene su librillo y al final esto depende normalmente de los departamentos de contratación de los ayuntamientos, donde interviene evidentemente el secretario municipal. Al final la fórmula que encontraron en muchos sitios fue en base a la ley 33/2003, que es la ley de patrimonios de la administración pública, es decir, usted pone un contenedor en vía pública, es una ocupación especial que se llama. Usted pone un contenedor en la vía pública, muy bien, ¿cuánto me paga por él? Oiga, mire, es que voy a recoger sus residuos. Ya, pero usted va a hacer una explotación económica y entonces, por tanto, la única forma jurídica que encuentro es esta. ¿Qué ha pasado con esto? Pues se han producido excesos por ambas partes. Por parte de la administración local, en algunos sitios de Madrid, cobrando auténticos disparates y despropósitos, y por parte de algún operador también pagando auténticos despropósitos. En momentos que se podía pagar, quizás, o no. Bien, sabéis que hay un cambio en la ley 9/2007 de la ley de contratos del sector público, que esto pues le dio la vuelta, ¿no? Empezó a cambiar las figuras y entonces ese convenio pues ya no lo quedaban de ver muy bien y se opta por la licitación y la concurrencia pública en casi todos los procedimientos, bien como un servicio o bien como una concesión de servicio. Pero insisto, sigue apareciendo el criterio de pago o contraprestación municipal, es decir, en cualquier otra fracción es el ayuntamiento el que tiene que destinar parte de su presupuesto a pagar ese gasto, es decir, para la recogida de cartón, para la recogida de envases, para la recogida de cualquier otra fracción. En el textil está montada exactamente al revés. Es decir, ha sido el operador el que tradicionalmente ha pagado. Menos en el País Vasco, que lo suelen hacer distinto. Continúo. El consumo, lo tenemos claro. Creo que es inevitable, indudable, innegable o como queréis llamarlo. Lo tenemos en el hiperconsumo y en la fast fashion, que ha sido el gran aliado, ¿no? de ese hiperconsumo. ¿Qué conocemos de todo esto? Tenemos un montón de variables. Es decir, si acudís a Cotex, que es la Asociación del Comercio, ¿no? A nivel nacional, de comercio textil, ofrece una barbaridad de datos que la verdad es que es abrumadora. Es decir, tenemos la cifra de negocio de gasto familiar, por ejemplo, este año pasado fue de 903 euros.
una caída del 28% del tema COVID, evidentemente, ¿no? Sobre el 2019. Estamos hablando de un promedio familiar de 1.200 euros más o menos de gasto. Su representatividad en la cesta de la compra, un 6,37, aunque esto es un poco dispar, según a la fuente que acudas, pero estamos hablando entre aproximadamente sobre 5 o 6%, ¿no? Gasto anual por habitante, 359 euros se gastan por habitante en prendas de vestir, ¿no? En el País Vasco, contra, en este caso, ya que estábamos aquí en Extremadura, por ejemplo, 208, para que veáis el contraste. Ventas por formato comercial, cuánto se vende y dónde se vende. O sea, un montón de información. Lo podéis consultar, tenéis ahí abajo la fuente, ¿vale? Esa fuente. Pero ¿qué nos falta? No sabemos la cifra exacta de prendas puestas en el mercado, ni tampoco sabemos ni conocemos la cantidad de toneladas textiles puestas en el mercado. O sea, es un dato que se desconoce. ¿Y por qué se desconoce? Porque nunca ha habido una obligación al productor decirle, oye, me tienes que comunicar este dato. O sea, hasta el punto de que nos hemos encontrado que la industria textil lo mide en número de pares, ¿no? Es decir, a ver, falta consenso y falta unificación, ¿no? Para llegar a un buen término. ¿Cuánto generamos? Datos del postconsumo. Mirad, lo que os decía antes, los datos se cuantifican en pesos, pero no hay registro de producción nacional por parte de los productores expresados en esta magnitud. Todos los datos que hay son estimaciones o proyecciones de estudios acotados. Hay estos y más, estos que os pongo. El European Clothing Action Plan, ¿vale? Que era un plan LIFE que acabó pues, el año pasado, en el 2019 creo que acabó. Al final hizo un estudio pormenorizado de toda esta fracción a nivel europeo y en un informe que dentro de este programa pues hace un análisis del consumo y de la producción en distintas ciudades europeas, ¿vale? Con unos parámetros poblacionales, etcétera. Pues las hace en París, las hace en Albano, en Italia, las hace en Amberes, en Copenhague, en fin, en un conjunto de ciudades. La verdad es que es sorprendente ver que estamos hablando de unos niveles de consumo y generación, los distingue en cierta forma, pero que estamos rondando entre los 16 a 20 kilos aproximadamente, incluso en ciudades como parciales de Londres que habían hecho incluso mucho más, una cantidad mucho más alta. Nosotros hicimos un estudio también, en este caso, aunque la asociación Asiltex es hispano-portuguesa, tiene su sede en Valencia, pero al final intentamos hablar de todo lo que ocupa en el territorio nacional. Si bien es cierto, este estudio lo centramos en la Comunidad Valenciana y la verdad es que nos dieron unos datos abrumadores. Se consiguió cruzando dos flujos. Todo lo que acababa recogido en contenedores de los diferentes operadores que hacían recogida selectiva con contenedor y todo el otro flujo de la fracción resto o mezcla que acababa en planta de tratamiento de residuos urbanos. Cruzamos los datos y nos dio la cantidad, ¿vale? Tenéis otros estudios, por ejemplo, la Agencia de Residuos de Cataluña ha hecho un análisis bastante pormenorizado y bastante extenso, porque sabéis que Cataluña es un territorio, igual que País Vasco, que en tema de residuos normalmente va por delante del resto de España. Y en este caso, pues bueno, tenéis una cifra de consumo y generación, creo que está cerca de los 21 o 23 kilos por habitante y año, lo que nos da en la zona de Cataluña, y una cantidad de textil que acaba en vertedero de casi 170.000 toneladas anuales. Lo digo porque ir pensando en estas cantidades que de verdad, si os las vienes delante, os digo yo que impresiona. Bien, lo que os comentaba, magnitudes, ¿qué sabemos? Poco información. ¿A qué acudimos? Vamos al ministerio. Decimos, vamos a ver, ministerio. Entonces, ahora se llama Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. En su momento era el Magrama, ahora es el MITER, antes era el Magrama, Ministerio de Agricultura. Bien, establecen el PEMAR, que es el Plan Estatal Marco de Residuos, para un horizonte temporal 2016-2022. ¿Qué hacen? Hacen una caracterización a nivel nacional y dicen, vamos a ver, del 100% de residuos municipales que acaban en las plantas de tratamientos de residuos urbanos, quiero decir, para que me entendáis, para los que no os conozcáis un poquito esto,
Es decir, la cantidad de basura que acaba en una planta de tratamiento de basura, ¿vale? Para que, así dicho un poco a lo bruto, pero para que seáis conscientes de lo que hablo. Pues bueno, veis ahí uno marcado que pone textiles por un 5,5. Ojo, un 5,5 de todo lo que entra, ¿eh? Es decir, esto es mucho. Y cuantifica esa cantidad en 983.384 toneladas. Es decir, es textil que se ha recogido no selectivamente en ese contenedor que he dicho de basura o fracción, resto o mezcla, que es la terminología correcta, y que por tanto se tiene que tratar en una planta previo paso al vertedero o a la incineración, porque no tiene otro destino, desafortunadamente. Nosotros hacemos nuestros números y nuestras estimaciones. Hay unas cuantas más, hechas por otras entidades y organizaciones, pero giramos torno, todos más o menos, en unas magnitudes muy similares. Estamos hablando de una recogida a nivel nacional de unas 100.000 toneladas, recogidas selectivamente, es decir, separadas. Quedaros con esta cifra, porque al final yo creo que es lo más significativo. A grosso modo, el 90% de lo generado acaba en eliminación y el 10% de lo generado es lo que se recoge selectivamente. ¿Cómo se hace esto? Pues mirad, actualmente a nivel nacional hay unos 20.000, hay un parque aproximado de 20.000 contenedores. Esto es un contenedor cada 2.300 habitantes en promedio y con una aportación también promedio de unos 2 kilos. Os doy cifras redondas porque tampoco os quiero confundir y que os quedéis con decimales. Yo creo que al final menos es más. Si hacemos una operación aritmética básica, si cogemos el total generado sumando los conceptos a las cantidades antes indicadas y lo dividimos entre los 47 millones de habitantes, por darle una horquilla lo suficientemente amplia y no decir, es que tú dijiste 20 y son... No, mirad, entre 19 a 23 kilos no sale. O sea, pero esto es una división, ¿vale? No tiene más. ¿Qué ocurre? Todo esto es ropa, es la primera pregunta, ¿no? Que uno te puede decir, oye, todo esto es que habláis de textil, esto, pues mira, habría que acudir realmente a las caracterizaciones de residuos que se hacen en las plantas de tratamiento, porque ahí hablan de textiles y a veces pues hay cosas que no es necesariamente no es ropa, pero sí que tiene una naturaleza textil. Lo cierto es que el 80% del textil o el 85% del textil generado a nivel municipal sí que son pues, ropa y calzado. Otras magnitudes. Aproximadamente el 80% de lo que tenemos en nuestros armarios es ropa y el 20% es calzado y complementos. Entre el 30 y el 40% de la ropa que tenemos en nuestros armarios no se utiliza al menos durante un año. Es decir, pensad en ello, de verdad, porque seguramente os reconoceréis. En 2015, y esto es un dato del Global Fashion Agenda, el consumo de prendas a nivel mundial fue de 62 millones de toneladas. Si dividimos entre la población que había en aquel entonces, 7.300 millones de personas, supuso unos 8,5 kilos por persona y año. Previsión para el 2030, que el consumo alcance los 102 millones de toneladas, es decir, un 63% más. Que para una población estimada por Naciones Unidas de 8.600 millones, supondrá un promedio de 11,86 kilos por persona. Entre los años 2000 y 2015 se duplicó la producción de prendas a nivel mundial, pasando de 50.000 millones de prendas a 100.000 millones de prendas. Entonces, la fuente la tenéis en el MacArthur Foundation y podéis consultarla. También es fácilmente accesible, reconocible y que podéis encontrar online. Bien, ¿cuál es la necesidad europea y nacional? Pues mirad, hubo un cambio con la Directiva Marco de Residuos, hubo una nueva directiva, que es la 2018-851, que necesita evidentemente de una transposición, ¿no?, para darle esa continuidad a nivel nacional, a través de una nueva ley, o de una ley, que en este caso es la nueva ley de residuos, que todos estamos esperando con las manos abiertas, porque, y espero que se pueda aprobar durante este año, antes de finalizar el año.
¿Y qué nos dice todo esto? Pues bueno, pues empezamos a hablar y nos dice, mirad, los objetivos de reciclado, todos teníamos el 2020 en la cabeza, ¿os acordáis? Que teníamos el 50% de los residuos tienen que ser reciclados, de los residuos domésticos. Bien, pues bueno, estos objetivos ya los teníamos antes, pero es que están ahí, es que estamos en el 2021, prácticamente acabando, estamos en el 2022 ya casi tocando. Fijaros, 2025 el 55% de los residuos, 2030 el 60% y 2035 el 65%. Os acabo de mostrar o enseñar antes que en el tema del textil estamos en el 10% apenas, de recuperación, que no de reciclado, ¿vale? Que son cosas distintas. O sea, yo puedo recuperar y separarlo. Me lo puedo llevar e intentar valorizarlo de alguna manera, ¿vale? Para su reutilización, para su cuidado, para la producción de fibras, para hacer limpieza, para hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Dentro del ciclo de la sostenibilidad. Pero no implica que recicles ese 100% que recoges, ¿no? O que se separa. Pero bien. Entonces, también han marcado, como veis aquí, unos objetivos mínimos de PPR, que es preparación para la reutilización. Es decir, quieren que en el 2025 el 5%, en el caso del textil, al menos tenga esa finalidad. 2030 el 10% y 2035 el 15%. Quiere reducir la eliminación en vertedero al 10%, es decir, se quieren llevar por delante todo aquello que sea valorizable y que no entre en un vertedero. Con lo cual va acotando poco a poco, fijaros, el ciclo para que nadie pueda hacer ya lo que le dé de esta forma, ¿no? Y que se norme de alguna manera y ponga ese escenario donde todos los operadores, incluida la administración, no se puede salir, ¿no? Ni desviar. Pero mirad, una cosa importante es que ya señala que debe de haber una recogida separada obligatoria del textil a partir del 1 de enero del 2025. Y por tanto, al ser obligatoria, va a ser una competencia local. Es decir, el ayuntamiento que hasta ahora, el ente local, ¿vale? Incluso supramunicipal, llámese consorcios, mancomunidades, que hasta ahora, en cierta forma, como ente local, en este caso, en el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local, tenía como su obligación, y sigue teniendo, el asumir la gestión de los residuos, ¿no? Pues este va a ser un residuo más. No va a tener la libertad, ¿no? En este caso que tenía de tener que conveniar o tener que hacer, de decir, no, es que esto es algo voluntario, ¿no? Que si quiero hago y si quiero no hago. Encontramos aún muchas ciudades de la geografía nacional que no tienen servicio de vía pública de recogida selectiva. Pues bueno, a partir del 2025 sabéis que esto va a ser obligatorio y por tanto va a cambiar y por tanto los ayuntamientos seguramente van a tener que licitar junto con otras, el resto de fracciones, la recogida y gestión de esta, al igual que hacen con el vidrio, cartón, papel, envases, etc. ¿Qué otra, digamos, novedad, ¿no? Introduce esta nueva norma? Pues la prohibición de destrucción de stock, que esto Juan seguro que nos hablará después, pero que había una mala praxis, seguramente por una política de protección de marca, que muchas de las grandes firmas lo que hacían era, bueno, todos aquellos stocks. Sobre todo, miren, fijaros, este año pasado ha habido un exceso, ¿no? Por esa falta de venta, ¿no? Por el tema COVID, que sabéis que ha sido muy complicado para la distribución comercial, en este caso de moda. Entonces, todo ese surplus, ¿no? o stock han tenido que gestionarlo de alguna forma. ¿Qué hacían muchos? ¿O qué se ha venido haciendo? Que no digo que lo hagan todos, ni mucho menos. Pero sí que tenemos antecedentes, pues, destruirlos. Y la destrucción es eliminación. Es decir, se destruye para que nadie me los pueda vender, pero realmente con ese material que se ha obtenido se va a eliminación, ¿vale? Insisto, después que Juan que hable del tema, que creo que es interesante lo que va a contar. Bien, ¿qué se introduce más? Y voy acabando. Esta ley lo que introduce es que en 3 años máximos desde la aprobación de la ley, es decir, que si se aprueba este año, entraremos de lleno, digamos, el 1 de enero de 2025 aproximadamente, un poquito antes, la implantación de la RAP. ¿Y qué es eso de la RAP? No es un baile, ¿eh? Esto, o no es música, mejor dicho. Esto lo que decimos de menos es la responsabilidad amplia del productor. ¿Qué es esto de la RAP?
Esto de la RAP, a ver, esto es un SIG, básicamente para que os quedéis con la idea muy similar. Pero la RAP es la responsabilidad del productor, es decir, que tienen que asumir esa responsabilidad, y perdonadme que reitere, de esos productos que ellos van a poner en el mercado y que después van a convertirse en residuos. Es decir, tienen que asumirlo de alguna forma. Tienen que hacerse responsables de todo eso. ¿Y para eso qué se diseña? Pues mira, hay dos vías. O diseñar lo que se llama un sistema de responsabilidad individual o un sistema de responsabilidad colectiva. ¿Cuál es el habitual? Y que todos conoceréis, pues el modelo Ecoembes o el Ecovidrio, que es un sistema de responsabilidad colectiva de esa gestión, donde el consumidor vía precio, por no decirlo al revés, porque al final seguramente vamos a acabar pagándolo nosotros como consumidores, pagaremos una especie de ecotasa por esa compra de esa prenda y ese sistema, digamos, o ese scrap, que se llama así, será el que gestionará con esos fondos, debe, de cierta forma, intentar cerrar el ciclo al máximo, hacerse cargo de esa recogida, hacerse cargo del tratamiento, darle trazabilidad, esos materiales, intentar reconducirlos y, pues bueno, si cabe, comercializarlos. ¿Para qué? Para industrias que se dediquen a la confección o a la producción o al ciclo dentro textil que correspondiente. ¿Para qué? Pues para después, digamos, que ojalá, y sería lo deseable, que todas esas prendas tuvieran una naturaleza basada en el reciclado o en esa recuperación, ¿no? ¿Qué hemos dicho desde Asirtex? ¿Qué fomentamos? ¿Qué queremos? Pues mirad, queremos un apoyo de la Administración a través de un escenario igualitario y realista para todos los actores de la cadena de valor. Abogamos por el ecodiseño a través del uso de monomateriales más duraderos y, cuando sea posible, que todavía no es al 100% ni mucho menos, reciclados. El diseñador, afortunadamente, ya hay materia, ya hay formación, hay mucha formación en ecodiseño, en las escuelas de patronaje y en las escuelas de moda, pero sí que es cierto que hasta hace poco, cuando se diseñaba, no se pensaba en la recuperación y en el reciclado de esa prenda. Se preocupaba en cómo vender más, ¿eh? Entonces, esto es una de las patas, digamos, base de todo lo que es el futuro de esto. Hablamos también de que fabricantes y distribuidores reduzcan el número de colecciones anuales y los ciclos sean más efímeros. A ver, aquí por edad, por lo que he estado viendo, pues todos nos acordamos que hace unos años habían un par de colecciones al año, 4, 6, no habían más. ¿Cuántas hay ahora? Si cogemos cualquier diseño de moda y distribución de primera línea con presencia internacional, ¿cuántas colecciones lanzan todos los años? Son auténticos disparates. Y es que al hacer tan efímero esas colecciones, al final también hacen efímero el que sea ponible, que pase de moda y que la gente acaba rechazándola por no ir, ¿no?, en línea con lo que son las tendencias. Hablamos también de que, pues bueno, podríamos hablar de una mejora en la dotación de contenedores, todos iguales, para todo el territorio nacional, reconocibles, sin canales de ocupación. Si queremos recuperar, no podemos hacer negocio, ¿no?, por parte de las administraciones locales. Que se amplíen los sistemas incluso de recolección, es decir, que no sea solo el contenedor, que se haga un puerta a puerta, porque no, hay municipios que lo están implantando, hay bastantes municipios en Cataluña, en unos cuantos, y después en Comunidad Valenciana y en otras latitudes, en Galicia también se está haciendo algo, y en otras zonas donde la recogida es puerta a puerta. Bueno, puede ser un canal más de recogida separada. El SDDR, que es el sistema de depósito, devolución y retorno, que es un poco lo que vienen a hacer algunas enseñas, que sabéis que tiene depósitos en sus tiendas para la recogida de ropas o de prendas postconsumo, ropas de prendas usadas, ¿no? Eso tiene mucho más alcance, ¿no?, pero para que lo asimiléis. También habría que incrementar las infraestructuras a nivel de depósito, transferencia y posterior tratamiento del textil recuperado, ¿no? Una cosa importantísima, mejorar la transparencia y trazabilidad del material tratado. No me vale con yo recogerlo en un contenedor y supuestamente hacer una buena gestión. No, no. Evidénciala. Es decir, dale trazabilidad.
comunica qué has hecho con ello, ¿no? Y en qué porcentuales. Y más de más sí, sobre todo esa I final, esa I latina pequeña. Los procesos de reciclaje mecánico y químico son imprescindibles. O sea, mirad, con la ropa usada, lo que se ha hecho tradicionalmente ha sido potenciar mucho la parte reutilizable. De hecho, la recogida todavía sigue dependiendo mucho de esa parte de reutilización porque es la que aporta suficiente valor añadido para sostener la actividad de recogida, pagar los contenedores, etc. Y esa otra parte que no era reutilizable, que estamos hablando de pues, todas las prendas que por su condición no lo permiten, rotas, descosidas, en fin, infinidad de condiciones físicas que no lo permiten, pues darle una utilidad, pero esa utilidad siempre ha sido bastante reducida. Y bastante reducida porque tampoco ha habido demasiada inversión en ese ámbito. Tampoco tecnológicamente se ha permitido y era posible. Ahora están apareciendo un montón de proyectos al respecto y entiendo que se irán desarrollando, lo cual es esperanzador, porque entiendo que al final eso que en su mayoría desafortunadamente podría acabar en eliminación, ¿vale? Se puede maximizar, ¿no? su uso ulterior, bien pues para la producción de nuevos hilos, nuevas materias o nuevos componentes. Otra cosa que indicaría sería la mejora de la información y la sensibilización ciudadana, perdón. Lo que os decía al principio, hay muchísimo rechazo, o sea, pero no aquí, no es exclusivo de España, es decir, cuando uno analiza históricamente la recogida de prendas usadas a través de contenedores en vía pública, el rechazo ha surgido en otros países también. Lo que ocurre es que tienen mucho mayor recorrido, madurez y experiencia, y lo que estamos haciendo aquí hace 20 años, allí llevan 40. Entonces lo tienen más que interiorizado y asumido. Pero sí que es verdad que, pues, bueno, pues, o sea, aquí confluimos empresas mercantiles y empresas sociales. Unos a lo mejor se abanderan demasiado en exceso en lo social, lo cual a veces crea confusión también ciudadana, porque pensando que esas prendas que va a depositar ahí van directamente a la calidad, no van a la calidad. O sea, las prendas, lo que se hace es un proceso, pero es una actividad económica. La explote quien la explote, es decir, con independencia de su forma jurídica. Lo que hay que buscar es cómo se puede hacer esto en términos de eficiencia, ¿no? Y mejorar, pero sobre todo lo que os he dicho, es decir, dar transparencia, es decir, al proceso. Y sí que sería interesante porque también no tenemos cultura de la segunda mano. Hasta hace poquito aquí solo que vendíamos que pisos y coches y motos de segunda mano. Afortunadamente, pues bueno, el mercado va creciendo, pero sí que hace falta quizás incentivos a la venta y a la compra de segunda mano a nivel nacional. Sabéis, o debéis saber, y si no os lo cuento yo, que ya son muchas las grandes enseñas del retail que están adentrándose en este mercado. Comenzó en Estados Unidos y ahora tenemos aquí, pues lo podéis ver en la tele hace poco, Zalando se ha metido en el mercado de segunda mano, H&M y unas cuantas más. Con lo cual, os digo que el residuo textil y todo el ciclo del mismo va a dar para mucho hablar, ¿no? Y va a tener un recorrido, yo creo que bastante largo. Bien, pues con esto acabo mi intervención. Ya si tenéis alguna duda, pues ya me la planteáis a posteriori. Gracias. Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu aportación. La verdad es que ha sido muy ilustrativo conocer ese presente y cuál puede ser el futuro del sector. La verdad es que falta todavía mucho por que el consumidor se conciencie del problema que supone el residuo textil. Ya tenemos ciertos avances en otros residuos, como puede ser el plástico, el papel, el cartón, pero todavía falta bastante para que tomemos conciencia, no solamente los consumidores, sino también esos productores, esos distribuidores y también la administración, que realmente se implique en este problema. Gracias, Juan Carlos. Damos paso al siguiente ponente. Pasamos ahora a esas buenas prácticas empresariales. Para ello contamos con Juan Mejide, que pertenece a la iniciativa social emprendedora del reciclaje textil de Galicia, Insertega, que es una empresa dedicada a la gestión de residuos textiles que combina objetivos sociales de inserción laboral y medioambientales.
con 25 años de experiencia en el sector textil en distintos ámbitos, como tiendas propias, venta al por mayor y gestión de residuo textil. Además, cuenta con 8 años de experiencia como gestor de empresas sociales. Así que, Juan, cuando quieras. Ya. Ahora. Bueno, buenos días a todos. Bueno, lo primero agradecer a Juan Carlos porque no lo pudo haber explicado mejor la situación actual que hay con el residuo textil en España. Totalmente de acuerdo con todos los puntos porque ha sido una exposición muy nítida y muy clara de todo lo que está sucediendo ahora mismo. Entonces, yo os voy a explicar, porque no tampoco quiero recalcar más de lo que se ha expuesto en cuanto a la situación que tenemos, en cuanto al reciclaje, en cuanto al residuo, no hacia el reciclaje. Entonces voy a entrar ya en materia con lo que hacemos un poquito aquí en Insertega, ¿no? En Insertega fue una idea que surgió a raíz de que, bueno, yo venía del mundo textil, de la ropa nueva, precisamente de trabajar grandes stocks de excedentes de fabricación. Y esos excedentes venían de que evidentemente pues no habían salido por los canales de retail, de tiendas propias, de cadenas, y nosotros lo que hacíamos fuera de Insertega a nivel personal, antes de que naciera Insertega, era pues comercializarlos de distintas formas. Bueno, esta idea surgió un poco después viendo que había una necesidad, en el 2013 ya empezaba a haber una necesidad del tema del reciclaje, que en todos los sectores estaba súper avanzado, vidrio, cartón, en plástico estaba muy avanzado, el textil, pues como bien decía Juan Carlos, no era residuo para nadie, y entonces pues nadie se había puesto con este tema. Además, aún por encima, es muy complicado porque no hay desarrollo en innovación ni desarrollo, ni hay nada, o no había nada que hiciera que esto fuera una tarea un poquito pues, más liviana a la hora de arrancar. Era bastante complicado. Y por eso surgió esta idea. Otro punto también que nos diferencia es que nosotros somos una SL, que esto a la gente le choca mucho, ¿no? Es decir, decía Juan Carlos el tema de las asociaciones, fundaciones, estas empresas de marcado carácter social, que está muy bien, porque nosotros lo somos. O sea, nosotros somos un híbrido, precisamente, entre una empresa social y una SL. Nosotros, siempre lo decimos, tenemos 3 objetivos. Y son igual de importantes, no los digo por este orden, pero no porque tengan más importancia uno que otro. El medioambiental, como empresa gestora de residuos tenemos un objetivo medioambiental que tenemos que cumplir, o sea, no puede ser que de 100, por poner un número, de 100 toneladas que entran, luego no seamos capaces de recuperar solamente 30 o 20, o sea, eso no es un buen gestor de residuos, entonces tenemos ese objetivo medioambiental, tenemos un objetivo social, pero no desde el reciclaje. Es decir, nosotros entendemos que cualquier empresa, y esto sí que a lo mejor cuando empezamos sonaba un poco utopía, cualquier empresa debe tener una repercusión en la sociedad. O sea, y el incorporar a gente que tiene problemas de incorporación, o sea, de incorporarse al mercado laboral, creo que es muy buena idea, pero para cualquier empresa. Sí que es cierto que en este caso las empresas, o en el tema del reciclaje textil, de la recolección de ropa, vamos a hablar mejor, está muy vinculado a este tipo de empresas, pero no fue la idea por la que se montó o se orientó al tema social. No, se orientó porque si hubiéramos sido una constructora, lo habríamos hecho exactamente igual. O sea, la gente que lo hemos creado tenemos esa forma de pensar. Tiene que tener una repercusión social, cualquier empresa, para nosotros. Y luego, otra, y es igual de importante, es que como SL, la salud de una empresa es que sea sostenible y que gane dinero. Porque entonces, por muy bueno que sea el proyecto, se cae, no se sostiene y no puedes estar eternamente financiado. En este caso, aún siendo una empresa, menos, porque bueno, si fuéramos una asociación, pues podríamos vivir un poco de ayudas públicas, ¿no? Pero no es el caso, no es el caso. Entonces, en el 2013 arrancamos con esta iniciativa, arrancamos pues con lo más básico, como lo comentaba Juan Carlos, que es un poco lo que hacen todo tipo de asociaciones, que es colocar colectores en vía pública, los contenedores de recogida de ropa textil, post-consumer, pues fue como se empezó. A diferencia de lo que ya había en el mercado, nosotros procurábamos clasificar toda la ropa que llegaba, ¿no? Nosotros habíamos visto unos modelos que, bueno, no digo ni muchísimo menos que lo hiciera la mayoría, pero sí que es cierto que había un tipo de clasificación
muy genérica, nosotros la especializamos un poco más porque eso era lo que realmente creaba empleo. El motor, el motor a nivel generación de empleo era ese triaje que hacíamos de todo lo que nos entraba. Intentábamos absolutamente todo tocarlo, o sea, y que se viera en distintas clasificaciones. Y según esa clasificación se comercializaba. Y entonces eso es lo que surgió como motor de empleo. Bueno, fuimos colocando... Sí, sí, una cosilla. El micrófono, a ver si lo puedes... ¿Ahora se me oye mejor? Sí, es que golpea y suena... Perfecto. Venga, muchas gracias. Bueno, pues nada. Entonces empezamos, pues ese fue los comienzos. A partir de ahí, pues bueno, nos fuimos especializando un poco y surgió, bueno, nos dábamos cuenta que gran parte de lo que nosotros no podíamos clasificar o clasificamos, pero no valía para la reutilización, pues había que mandarlo a vertedero. Nosotros no lo mandábamos a vertedero, nosotros lo que hacíamos era volverlo a clasificar y entonces entramos en el dilema de qué es lo que pasa o pasaba. Estamos exportando a terceros países donde sí, efectivamente, se va a aprovechar una parte de lo que tú envías, hablemos, Juan Carlos estará más familiarizado con terceras calidades o segundas calidades de la ropa que, bueno, pues tiene aquellos detalles que en países pues no voy a tener una salida, pero que en otros sí, por la necesidad que tienen, pero que sabías perfectamente que eso todo no se iba a ser comercializado o reutilizado, sino que, bueno, tienen una normativa mucho más laxa que la nuestra y algunos, o sea, siguen con vertederos incontrolados, entonces, bueno, pues el 50% o el 60% será reutilizado, y el resto, pues, irá a un vertedero incontrolado. Entonces, eso éticamente para nosotros, pues, bueno, cuando arrancas lo haces, evidentemente, y lo hacíamos éticamente mal, pero como teníamos que hacerlo, porque al final decíamos, bueno, una parte se va a recuperar. Queríamos autoconvencernos, ¿no? No había todavía un desarrollo suficiente para poder recuperar esa fracción que estábamos mandando de segundas calidades. Entonces surgió una idea que sí que nos hizo falta. Nosotros somos una empresa muy pequeñita, y surgió una idea con, pues en este caso, con un socio industrial que se dedicaba a la venta de pronto moda, o sea, al otro lado de la cadena, precisamente, de fast fashion, de grandes retails, que estaba haciendo en ese momento ya prenda acabada. ¿Pero cómo hacía prenda acabada? Porque de reciclaje. Todo tiene su truco, es decir, hacían prenda acabada de reciclaje de residuo de corte. Es decir, cuando se fabrican las prendas hay un residuo de corte, que hay esos trozos de tela que sabemos su composición, son trozos de tela limpios y están, e incluso en muchas ocasiones podemos tenerlo hasta por colores. Entonces, se hacía prenda de eso, pero claro, lo ideal y el futuro no está en hacer producto de preindustrial, sino el gran reto que teníamos por delante era hacerlo de post-consumer, es decir, de prendas que ya habían sido usadas y poderlas recuperar para hacer nueva prenda, porque hay una parte que va para reutilización, pero aquellas prendas que no valen para la reutilización, ¿qué hacemos con ellas? Pues surgió esta idea, ¿no? Surgió decir, si somos capaces de poderlas recuperar en hilo, ya tenemos materia prima para hacer nuevas prendas. Y bueno, evidentemente, en este caso, los retails y las grandes corporaciones pues estaban encantadísimos, ¿no? de poder darle salida a estos stocks, porque, bueno, como bien comentaba Juan Carlos, la ley ya... Muchas veces las empresas te encuentras que bueno, unas lo hacen... las que menos por concienciación, seamos sinceros, por concienciación, pero claro, después es que si la ley me obliga y aún por encima lo hago bien, hombre, pues mucho mejor, claro. Entonces sí que ya me animo, porque si la ley no me obliga y a lo mejor hasta de momento me sale más caro o tengo más tropiezos, pues entonces lo voy a seguir haciendo como lo hacía hasta ahora. Entonces ahora yo creo que, y animo un poco a todos a seguir en este momento, porque creo que estamos todos en el sitio adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Esto es un poco lo que nos está sucediendo a nivel empresa. Bueno, es un poco para que entendáis un poco el concepto de lo que nosotros en este caso hacíamos. Entonces, bueno, aquí veis en esta slide, veis que, bueno, tenemos los contenedores, ahora tenemos evidentemente alguno más, no muchos más, o sea, nosotros tenemos un sistema de recogida muy colaborativo, es decir, nosotros entendemos que, igual que nos hemos asociado con un socio industrial, creemos en la colaboración, es decir, nosotros trabajamos con muchas entidades que en teoría, siempre digo en teoría, deberían de ser nuestros competidores, ¿no? Porque también tienen colectores en la calle.
y para nada, no son competidores. Es decir, nosotros hacemos nuestro trabajo, si evidentemente si podemos colocar nuestros contenedores, vamos a concurso público, como me decía Juan Carlos, o convenios, lo que sea, y los colocamos, evidentemente. Pero si no, no tenemos ningún problema. Es decir, todo aquel residuo de todas las entidades que desechan, o sea que ellos sí que tendrían que mandar a vertedero, nosotros se los recogemos. Es decir, los complementamos. Las entidades recogen aquella ropa que se puede reutilizar. ¿Y qué hago con esto? Pues yo lo envío a vertedero. Decimos, hombre, pues no lo envías a vertedero, que esto tiene una salida. Y entonces nosotros se lo gestionamos. Entonces, somos complementarios a ellos. Esta visión es muy importante porque nos ha ayudado mucho en Galicia, porque somos una empresa autonómica de momento, aunque estamos abriendo otra nueva planta, pero de momento estamos operando en Galicia, nos ha abierto muchas puertas. Nos ha abierto muchas puertas porque todo el mundo está muy cómodo y ve nuestra filosofía. No vamos a competir, vamos a colaborar. Esto funciona así. Nosotros hasta hace 2 meses teníamos en la planta de reciclaje, porque tenemos una de reutilización, y en la planta de reciclaje teníamos 42 personas. Digo teníamos porque hemos parado 1 mes y medio, porque hemos ampliado el lector, que os enseñaré ahora en una foto, y bueno, hemos triplicado la capacidad del lector porque bueno, esto va muy rápido. Esta planta se abrió hace 1 año y ya estamos con un lector que os explicaré ahora un poco lo que hace. Como veis ahí, seguimos con nuestro empaque social, es decir, seguimos sacando prendas para donación de los roperos sociales, que es una de las cosas que hacemos y que también nos marca un poco la diferencia. Los roperos sociales nosotros los gestionamos directamente, los de los ayuntamientos. Es decir, un ayuntamiento hasta ahora lo que tenía era personal técnico o trabajadores municipales separando ropa para funcionar como un banco de alimentos. Bueno, un usuario necesita ropa y les daban tal. Desde que llegamos nosotros a los ayuntamientos en los que tenemos convenio, nosotros gestionamos esos. Ellos hacen una solicitud y nosotros le preparamos el envío. Y le preparamos un envío con todas las necesidades que nos han detallado en unas plantillas que tenemos. Evidentemente, esto es la parte social que dice, o sea, que no tenemos un retorno económico, pero sí social. Es decir, aquí en esta parte lleva trabajo, tenemos 2 personas, una de mañana y una de tarde, preparando estos envíos, pero bueno, es un poco el empaque social que no queremos perder. Luego hacemos también muchas acciones sociales en nuestro entorno y bueno, lo que hablamos, por ejemplo, ahí ponemos 18, ahora ya son unos cuantos más, de convenios firmados con asociaciones con sociales, pues con entidades colaboradores, que les llamamos nosotros, ¿no? Bueno, aquí veis la planta, tenéis que perdonar porque la planta, las fotos sí que no están actualizadas, la planta sigue siendo la misma, pero bueno, como ha cambiado bastante por volumen, ¿no? En el 2021, para esta planta, pues bueno, esperamos mover unas 2.000 toneladas de residuo. Ojo, en este caso son de vertedero, de producto que iba a vertedero. En esto, ¿por qué este dato? Primero porque nosotros tenemos nos diferencia una cosa. Nosotros yo creo que somos la única empresa que le cobra el vertedero. Como bien sabéis, todo el mundo que lleva vertedero, cualquier empresa, paga una tasa por recoger, o sea, por enviar, el residuo a vertedero. Nosotros no. Nosotros hemos llegado con los vertederos, hicimos un estudio y no encontramos un solo vertedero que tratara el textil. O sea, a los vertederos les envían el textil y ellos lo que hacen, lo llevan al vertedero, hacen una capa, tiran tierra, otra capa, tiran tierra. O sea, no se recupera. Y nos sorprendió muchísimo porque nosotros hemos estado ya en unos cuantos vertederos y son especialistas en eso, en recuperar. O sea, recuperan todo. Escombros para zahorra, los colchones, el metal, absolutamente todo. El plástico, el cartón, el vidrio. En cambio, en el textil, para ellos era lo recojo y lo envío directamente a vertedero. Entonces, ahí nos surgió decir, hombre, pues fíjate, si llega el residuo textil y no llega mezclado, porque ahí sí que nos facilita muchísimo el decir, oye, tú realmente quieres... El vertedero tiene una capacidad limitada. Si nosotros ese vertedero lo saturamos, finalmente nos van a cerrar el vertedero y abrir un vertedero no es cosa fácil. Entonces, lo que tienen que alargar el vertedero lo máximo posible. Entonces, si nosotros les sacamos todo este producto que no pueden valorizar o reciclar, ellos encantados. Entonces, en este caso estamos colaborando directamente con vertedero. Pero no solamente con vertedero, sino todos aquellos clientes que envían a vertedero. Quiero decir,
lo que comentaba antes Juan Carlos también de los retails, ¿no? De decir, oye, todos esos excesos de stocks es que yo no quiero que se devuelvan no los quiero vender a lo que le llaman ellos alderos para que luego se vendan en otros lados o exportación o no tener controlado después dónde se vende mi marca, yo eso no lo quiero. Entonces, bueno, pues como se hacía en Francia en tiempos, pues se incinera. O como se hacía aquí, se incinera o se tritura. O lo mando a vertedero, que me lo triture y yo lo tiro en el vertedero. Pues mal vamos, mal vamos, ¿no? Entonces, precisamente todo aquel producto que esta gente, esos clientes que tenían el vertedero, ahora pasan a ser clientes nuestros. Es decir, nosotros le podemos ofrecer un reciclaje de su producto, es decir, una trazabilidad, que es importantísima esa palabra y va a sonar mucho en el futuro. Es decir, nosotros estamos desarrollando una herramienta de trazabilidad con los productores de los residuos para que cuando se incorpore el producto sepan de dónde ha salido, si es un producto post-consumer, si es de una producción suya. Es decir, eso es muy importante. Eso es un valor añadido que tiene y que tenemos que desarrollar, la trazabilidad. Entonces, en este caso, ellos tienen la garantía de que ese producto, por unos certificados de procesado y unos informes, de que ese producto nunca va a ser reutilizado, o sea, va a ser reciclado. Y con la materia prima, a partir de ahí podemos comercializarla en el punto que ellos quieran. Si quieren fibra, si quieren hilo, si quieren tejido, si quieren prenda acabada, lo que quieran. Entonces, eso es muy importante, lo del producto de residuo de vertedero recuperado. Ya no solamente de lo que recuperamos nosotros con nuestros colectores, sino lo que evitamos que vaya a vertedero. En el 2021, pues bueno, en la planta de Insertega, pues fijaros, estaríamos programado 50 para este año, pues las nuevas incorporaciones para el mes ya son casi 70, casi 68 personas. O sea, ya vamos por encima de lo que teníamos programado, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, con mucho esfuerzo y con muchos tropiezos. Esto es una foto del lector que hemos desarrollado. ¿Qué hace este lector? ¿Vale? Es uno de los grandes problemas que había en el sector textil, de decir, vale, yo quiero reciclar el producto y ahora digo, bueno, pues yo si es algodón, lo puedo reciclar mecánicamente. Es más, yo del algodón puedo sacar trapo de algodón, puedo triturarlo, puedo hilarlo, puedo hacer tejido y puedo hacer prenda. Perfecto. Pero ¿y ahora cómo sabemos que es algodón? No lo sabemos, porque tenemos, o sea, cuando te viene de colector de calle o de vertedero, pues te viene una prenda de algodón, otra de poliéster, otra de algodón poliéster, una de viscosa, la multicomposición. De ahí tan importante también en el desarrollo de los nuevos productos que se hagan, o sea, concienciar a la industria de que es imprescindible que nos fijemos en el famoso ecodiseño, ¿no? A la hora de fabricar una prenda, cuando tú la fabricas, es muy importante pensar cómo se va a reciclar, porque un mínimo esfuerzo por parte del que la diseña facilita muchísimo el proceso de reciclaje, pero muchísimo. ¿Por qué digo esto? Pues porque de una camiseta de algodón se puede y se hace, y lo hacemos a día de hoy, hacer de una camiseta de algodón otra camiseta nueva con otro diseño. Es relativamente, bueno, no sencillo, pero lo tenemos muy mecanizado en nuestro día a día. Pero claro, el problema es que si ahora nos envías esa camiseta, pues con, pongamos, un 15% de licra, y es 85 algodón, 15% elastano, pues claro, ya tenemos un problema. Esa camiseta ya no nos vale para hacer otra camiseta. Tendremos que buscar otra aplicación, pero ya no nos vale para hacer otra camiseta. Ya no vale para hacer una prenda. Tendremos que buscar nuevas aplicaciones. Nuevamente vemos ahí lo importante que es el desarrollo, ¿no? La investigación y el desarrollo es súper importante. Este lector lo que hace básicamente, que esto es el lector piloto, este lector ahora mismo es la ampliación que acabamos de hacer, era un lector que nos leía 2 composiciones, ahora mismo somos capaces de leer 24 composiciones distintas de tejido y esto se ha desarrollado desde cero. Es decir, nosotros uno de los primeros problemas que hemos tenido a la hora de crear esta biblioteca para este lector óptico ha sido ¿qué es lo que nos garantiza que esta prenda, su etiquetaje es correcto? Es decir, que esta prenda dice que es 80% algodón, 20% poliéster. ¿Cómo nos lo garantizamos? Pues pruebas de laboratorio. Y ha sido así, o sea, todas las prendas que se han creado en esta biblioteca han sido pasadas por laboratorio, absolutamente todas, porque lo primero que nos dimos cuenta cuando empezamos para desarrollar esto es que la gran mayoría de las etiquetas, no de grandes retails, pero sí bueno, a día de hoy hay muchas fábricas por todo el mundo porque estamos globalizados,
que los porcentajes no eran correctos. Nos lo pasa mucho en los uniformes de trabajo. Los porcentajes que marcan las etiquetas no son correctos. Decimos, bueno, pero esa variación tampoco importa tanto. Sí, importa mucho porque si yo voy a hacer hilo, me importa mucho saber la composición, el porcentaje que tiene de algodón en este caso. Porque si no, lo tengo que destinar a otra aplicación, no a hilo. Lo tengo que destinar a pues panelados, lo tengo que destinar a aglomerado, imitando madera, a lo que sea, pero no para tejido. Eso me estropearía toda la producción. Entonces es muy importante. En este lector combinamos dos tecnologías. Bueno, es una tecnología NIR de infrarrojos, en la cual por una onda de infrarrojos nos lee la composición porque rebota y crea una densidad y es un sistema de software, la verdad es que muy desarrollado de inteligencia artificial, y luego tiene otra cámara que es más sencilla, que es una cámara óptica que nos lee los colores. Entonces, a día de hoy, nosotros somos capaces, pasando todo el producto textil por este lector, que nos diga su composición, el porcentaje que tiene de cada composición. Si una prenda lleva 2 composiciones, nos va a decir. Si nosotros le podemos decir al lector, pues márcanos todas las prendas que lleven más de un 80% de algodón y nos las va a soplar en la tolva que tú le indiques. Y además le podemos decir, pues mira, además de que sea algodón en un 80%, quiero que sea blanco. Entonces eso nos genera un valor añadido muy importante. Y no solamente no en este estado del proceso, sino más adelante. Es un poco mirar la circularidad, es decir, si cuando se va a hacer el hilo y el tejido yo ya tengo un hilo blanco o un hilo marrón o un hilo gris, el color que yo vaya a necesitar para hacer esa prenda, pues ya evito tintar. Y si evito tintar, ahorro muchísimos litros de agua, contamino mucho menos. Un poco pensando en lo que hablamos del ecodiseño, ¿no? Pues aquí estamos pensando en la otra parte de la cadena, en la fabricación, evitar seguir contaminando. Entonces, esto lo evitamos pues, con las cámaras de color, para hacer un hilo. Esta es otra visión de la planta. Los orígenes del residuo, como veis, pues bueno, son muy variados. Son, pues, en este caso, excedentes de producción de grandes retails, Inditex, Mango, Ikea, Vegal, Seroski, A+. Cada uno, siempre pensamos en las cadenas de moda. Las cadenas de moda son el principal generador de residuo textil, evidentemente. No el mayor, ojo. Ellos son, porque al final el mayor somos nosotros en nuestros hogares. Es algo, yo siempre se lo digo a ellos porque cuando viene una empresa a nivel internacional o europeo, ¿no? Siempre lo primero que te dicen es que nosotros generamos mucho residuo. Y digo, no, bueno, vosotros yo creo que no generáis mucho. A lo mejor me dices 400, 500, 800, 1000 toneladas y dices, es una barbaridad. Y le digo, no, sois grandes consumidores de residuos. Si nosotros os ofrecemos la circularidad, la gran capacidad de ellos es que pueden absorber una gran parte de ese residuo. Si nosotros le damos esa circularidad, entonces producen mucho, lo gestionan cada día mejor, pero bueno, el tema que comentaba Juan Carlos del textil, ¿no? Que no era visto, pues el discurso a las empresas cuando les decimos, oye, ¿y qué haces con los uniformes? No sé, cada trabajador pues se deshace del suyo. Digo, bueno, pues está bien, pero es que tienes 2000 trabajadores, mínimo van a tener 3 uniformes por año, porque además estás obligado todos los años. Digo, hombre, es que están yendo, pues imagínate, un jersey, una chaqueta, y entonces, claro, se paran a pechar y digo, pues mira, al año eso de que cada uno se deshaga del suyo son 20.000, 22, 24.000 prendas. Entonces, pues a lo mejor sí que es un residuo, ¿no? Que estamos soltando un poco aquí, un poco allá y no vemos, si lo juntamos todo, la cantidad de residuo que generamos. Otro de los puntos, bueno, los contenedores que nosotros tenemos en calle, el punto número 2, pues son el post-consumer puro y duro que tiramos en nuestros hogares, que eso es el gran volumen de todo lo que estamos hablando en residuo textil viene de ahí. Eso es lo que nosotros generamos en nuestros propios hogares. Luego tenemos en el punto 3, pues lo que hablábamos antes de los vertederos o antiguos clientes de los vertederos, que son capaces, que solamente producen residuo textil o que son capaces de separarlo y entonces dicen, hombre, pues ahora ya trabajo directamente con el gestor del residuo textil, no lo mando a vertedero porque hay otra salida sostenible medioambientalmente. Entonces ahí pues es otra entrada de producto. Tenemos, bueno, estos son el punto número 4 son los programas que tienen pues H&M, Zara, todo este tema del programa de recogida de prendas en tienda. Pues eso también es una parte muy pequeña, pero bueno, con la concienciación social cada vez lo que hay que procurar es recoger en los máximos puntos posibles. O sea, al ciudadano hay que ponérselo muy fácil. Yo siempre pongo
la realidad, o sea, no es una anécdota, es que es una realidad. Nosotros en un ayuntamiento, cuando pones los colectores, te dicen, oye, pues colócame, pongamos un número 30, y nosotros le decimos, es que lo vemos justo, pero no por afán de recoger, sino porque, y lo hemos hecho, le ponemos 1, le decimos, mira, te vamos a pasar, porque le pasamos un informe todos los meses de lo que se recoge en su ayuntamiento, entonces le decimos, el colector número 8 ha recogido tantos kilos. 10 portales o 20 portales más abajo en la misma calle, vamos a poner otro colector. No, pero si hay un colector en esa calle, y yo ya, pero bueno, vamos a hacer la prueba. Pues ese colector no le resta al otro, recoge más. ¿Y esto por qué es? Porque todo el mundo recicla si le damos facilidades para reciclar. Si tú tienes un colector delante o cerca, vale, si yo tengo que ir a un punto limpio en una ciudad, a la otra punta de la ciudad, no lo voy a hacer. Y ese es el problema, eso es lo que para la fracción resto, ese es el gran problema que tenemos. El concienciar a la sociedad de que hay que reciclar. Pero por nuestra parte lo que tenemos que hacer y por parte de la administración es ponerlo fácil y poner una buena red de colectores y de forma que para el consumidor final le sea muy fácil deshacerse de aquel residuo. ¿Vale? Sí. Juan, disculpa un segundo, vamos ya sobre el tiempo preestablecido, no sé si te queda, nada, mucho. Muy rápido, nada. Un par de minutos más sí, y de todos modos podemos retomar durante el turno de preguntas, ¿de acuerdo? Vale, 2 minutos. Tenemos aquí el tema de bueno, un poco reflejar esto que nosotros también colaboramos con centros especiales de empleo, un poco lo que os comentábamos de la repercusión social que tenemos que tener. ¿Vale? A nuestro alrededor tenemos 250 personas a nuestro alrededor dándoles también ocupación, trabajos menos especializados, pero también en el desmontaje de prendas. Y bueno, esto es un poco los flujos, ¿no?, que tenemos en este caso. Tenemos lo de la uniformidad, tenemos la industria textil, los productos que podemos sacar, las colaboraciones, como veis aquí, tenemos colaboraciones con otras entidades sociales, recogemos directamente de vertedero, ¿vale? Esto es un poco lo que hemos hablado. Esto es un poco más de lo mismo, los porcentajes que estamos hablando, que esto, bueno, quedará, os podré compartir los porcentajes para que se vieran un poquito más los flujos, de dónde sale cada cosa. Y esto realmente es lo importante. Aquí tenéis una muestra de lo que se puede hacer. Esto todo es producto reciclado. Producto reciclado, todo el mundo tiene esa visión de mala calidad. Estas prendas son prendas recicladas que se han comercializado en distintas cadenas. Y esto, en mayor o menor porcentaje, tiene producto reciclado. Desde un 20% hasta un 80%. Todos estos productos. Esto es realmente un poco lo que se ve en el producto acabado, ¿vale? Y esto, bueno, no quiero extenderme más, pero es decir, es una realidad a día de hoy. Lo que hay que es desarrollar, porque luego sí que es cierto que hay muchísimas composiciones que faltan por buscarle una salida sostenible y sobre todo ahora mismo estamos en una época de, sobre todo, buscar innovación y desarrollo, que es lo más importante, pero es muy costoso. Y bueno, nada más, no me quiero extender mucho más. Gracias, Juan, por contarnos lo que hacéis en Insertega. Y bueno, yo tampoco me quiero extender demasiado para avanzar en el programa y comenzar ese turno de preguntas, de dudas que queráis plantear a través del chat. Ya hemos recogido algunas y se las trasladamos así a nuestros ponentes. Paz, cuando quieras. Vale, muchas gracias, Ismael. Pues he intentado ordenar las preguntas y voy a empezar primero con una que es más general, que bueno, hace referencia a los puntos fuertes y débiles que veis en la cadena, ¿no? Entonces, he hecho una recopilación previa de cuestiones que se han hablado aquí en el seminario, ¿no? Y a ver si vosotros tenéis más cosas que añadir. Podríamos decir, por ejemplo, que entre los puntos débiles se podrían señalar que no están todos los productores, o sea, no está toda la cantidad de residuo que se produce registrada, que hay dificultades a lo mejor en los pequeños para poder cumplir con la normativa, que hay una falta de regulación y homogeneización en los contenedores que ha estado comentando Juan Carlos Aranda, que eso también puede despertar un poco las suspicacias de la población, ¿no? Porque dice, a ver, ¿quién está negociando aquí? El prestigio también asociado, esto no se ha comentado, pero lo añado yo. El prestigio asociado, bueno, se ha comentado un poco indirectamente, Juan Carlos, ¿no? Con lo de las tiendas de segunda mano, pues hay como entre la ciudadanía todavía, sobre todo a lo mejor quizás en el medio rural, no tanto en la ciudad que está más acostumbrada, como que consumir de segunda mano es todavía no está bien visto, porque a mucha gente le gusta estrenar, ¿no? Le gusta estrenar. Entonces, esa culturilla de la segunda mano podríamos decir que también todavía es una debilidad, ¿no?
Y luego también he puesto a lo mejor en puntos débiles, que no sé, es un debate a lo mejor que da para otro seminario, pero la masiva presencia de influyentes en las redes sociales, ¿no? De figuras que están ahí, por ejemplo, en Instagram todo el día estrenando, ¿no? Y lo que decía Juan Carlos de las temporadas, del exceso de temporadas y de las modas tan efímeras, ¿no? Y luego, por ejemplo, en los puntos fuertes, pues está ya la aparición de los scraps, ahí se empieza a notar un poco un aumento de conciencia también en la población con todo esto, van aumentando también los puntos de recogida, hay una incipiente moda de segunda mano, gente más concienciada en consumir también de segunda mano, entonces, así de forma global, ¿vosotros cómo lo veis? O sea, ¿podríais añadir alguna más fortaleza, debilidad que observáis que veis que es destacable, Juan o Juan Carlos? Yo creo que lo has dicho todo. A ver, parte de todo esto podría ser solo, a ver, un scrap, el concepto de scrap es muy amplio. El concepto de scrap al final lo que pretende es dar solución a un residuo, pero todos los agentes que participan de ese scrap es que es súper diverso, es decir, está desde el productor, el recolector, el clasificador gestor como Juan, es decir, es que eso es un todo, ¿vale? Si a todo eso le damos la armonía necesaria, a su vez también se va a dotar de medios ese scrap con todas esas aportaciones que van a permitir esa I+D+I en beneficio del sector. No estamos hablando ni particularizando de que sea este o el otro el que al final saque cabeza por esto, ¿no? Y en cuanto a lo que decías tú de lo de la moda, por ejemplo, de la tienda de segunda mano, es una tendencia creciente. Se ha pasado de esa sentimiento vergonzante, por así decirlo, ¿no? Decir, oye, es que esto es usado, es que ahí perdiéndose, es decir, tú vas a Reino Unido, tienes de segunda mano Reino Unido hay un montón. en cada una de las esquinas. Y aquí lo que ocurre es que la gran mayoría de tiendas de segunda mano están vinculadas generalmente pues bueno, pues a las mismas organizaciones o empresas que lo que hacen son pues eso, recuperar ropa a través de un contenedor y después darle parte de una salida airosa a esa parte reutilizable, normalmente más o mejor seleccionada a través de esas tiendas, ¿no? Creo que Humana tiene unas 50 a nivel nacional. Alguna otra enseña, Caritas Coopera tiene 100 o 100 y pico, es decir, se va llenando esto, se va llenando y poco a poco irá más. Vale. No sé si Juan quiere aportar algo aquí en este punto. No, es básicamente un poco lo de las tiendas, sobre todo también de segunda mano, la transparencia. Nosotros tenemos una tienda como representación precisamente de fomento de empleo local y de circularidad, ¿no? Nosotros siempre tenemos la palabra circularidad en la mente, o sea, es decir, ofrecerle a un productor de residuos materia prima o producto acabado hecho con su propio residuo, creo que es la mejor forma de representar eso, la sostenibilidad. Pues en las tiendas de segunda mano nosotros exactamente igual, es decir, nosotros en nuestras tiendas se recoge donaciones, es decir, nuestros propios clientes que compran en la tienda donan producto en esa tienda. Entonces, esa transparencia y decir es que se sostiene gracias a eso, es decir, nosotros vendemos una parte del producto, porque evidentemente una gran parte, porque nosotros donamos todo aquello que nos piden, ¿no? Entonces el resto hay que sostener una empresa. Entonces la transparencia creo que es muy, muy importante, sobre todo en las tiendas, porque nosotros sí que nos ha generado bastante controversia ese punto y una vez que se explica la gente lo entiende. Entiendo que, bueno, al hilo de lo que estás comentando, había una pregunta para ambos sobre cómo podríamos mejorar la información, sensibilización y concienciación ciudadana. Entiendo que la información a través de la transparencia, por ejemplo, y la sensibilización y concienciación ciudadana, ¿cómo lo veis? Es lo mismo, Paz, vamos a ver. Entiéndeme, no es que sea lo mismo. Me remito a mis palabras anteriores. Y por hacer un paralelismo. ¿Vosotros veis las campañas que desarrolla Ecoembes o Ecovideo? ¿Estáis familiarizados con ellas? Seguro que todos las conocéis. O sea, es decir, veis televisión, prensa, radio, absolutamente de todo. ¿Cómo se consigue eso? Es decir, ellos llevan muchísimos años de recorrido, tienen muchísima experiencia, una experiencia súper dilatada, y también tienen muchísimos medios, evidentemente, ¿no? Para llegar a esos medios, ¿no? Para recursos económicos, quiero decir.
para poder llegar a todo el mundo, ¿no? Y concienciándolo y sensibilizándolo. Y esto se hace con recursos económicos, como ha dicho Juan. Es decir, al final o la gran mayoría son empresas. Es decir, necesitan de recursos económicos para poder funcionar. Incluso las entidades sociales son sin ánimo de lucro, pero son sin ánimo de pérdidas. Es decir, esto es así. Con lo cual, un scrap probablemente cubriría todas esas deficiencias a nivel informativas, porque tendría los recursos económicos necesarios como para poder llegar a toda la ciudadanía. Vale, en relación con el scrap, no sé si, como también has comentado, el sistema de devolución y retorno, si scrap y sistema de devolución y retorno podrían entrar en competencia o podrían ser complementarios de cara al ciudadano, porque al ciudadano le gusta mucho recibir algunas, como las botellas de plástico cuando las metes en los contenedores y te dan algo a cambio, ¿no? Y ese sistema en los 90 funcionaba muy bien. Entonces, sobre ese tema, Coembes está ahí también en la polémica, ¿no? ¿Cómo lo veis? Al final tiene que ser una idea, vamos a ver, que nazca y que sea una idea compartida. Es decir, que desde un principio se sepan que pueden ser compatibles los sistemas. Quizás sí que controlados, en cierta forma, bajo la misma entidad, pero ¿por qué no? Es decir, si al final se trata, como decía antes Juan, de intentar aprovechar al máximo y que no se escape ningún kilo de residuo textil por la vía. Y la forma de recolección sea la más adecuada posible, allá con la idiosincrasia y allá con el territorio donde estemos trabajando. A lo mejor la mejor recogida en Madrid puede ser, no sé, a través del contenedor, y en Cáceres a lo mejor es un puerta a puerta, por deciros algo, ¿vale? Pero por mí podrían convivir perfectamente. Vale. Luego también se ha preguntado sobre las diferencias en la normativa entre España y Portugal. Entendemos que pues está la normativa comunitaria de 2018 que acoge a todos los países miembros, pero luego si conocéis, y bueno, eso se transpone a la directiva de cada país, ¿no? O sea, al ordenamiento de cada país, pero no sé si conocéis algunas diferencias que queráis compartir sobre pues, la respuesta ciudadana, por ejemplo, en ambos países, o si hay alguna regulación interesante en Portugal que pudiera imitarse por aquí. A ver, lo que conocemos nosotros es que las diferencias, como tú bien has dicho, la directiva aplica a toda Europa y el punto de arranque va a ser el mismo, ¿de acuerdo? No conozco bien, en este caso yo, la legislación portuguesa, pero sí que os puedo decir que están adaptándose, igual que nosotros, es decir, la van a adaptar, porque no les queda más remedio. Pero sí que es cierto que hasta hace poco la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente, que es la APA, le costaba muy mucho conceptuar la ropa usada, por lo que comentábamos antes, como residuo. Ellos entendían que no era residuo por el hecho de que tú lo depositaras en un contenedor. Mira, yo siempre pongo un paralelismo. Es decir, si tú tienes un libro de texto de algún crío, por ponerlo como algo más recurrente, y tú tiras ese libro, no sé si estará rayado, o a lo mejor no está rayado, está casi nuevo, pero la buena cuestión es que acaba de ponerlo en un contenedor de papel y cartón. Bueno, una cosa es que cuando llega a una planta, podría decir, no, mira, es que este libro está en perfectas condiciones para volverse a reutilizar, o no, está totalmente rayado, está machacado, o sea, sirve para triturar o reciclar o hacer, con el hidropulver hacer más papel o hacer lo que fuere. Con la ropa pasa exactamente lo mismo. Son las plantas aquellas que tienen que determinar si lo que ha acabado en ese contenedor tiene que seguir un camino u otro. Con lo cual, el rol de la planta de criba o tratamiento o separación o clasificación es un rol dentro de todo ese ciclo. Con lo cual, ahí sí que había cierta diferencia de matices entre lo que pensaba el Ministerio con lo que pensaba de Medio Ambiente, o el MITEM en este caso, con lo que pensaba la APA, ¿vale? Portugués. Vale. Luego tenemos una empresa de Villanueva de la Vera que comenta que ella genera poca cantidad de residuos del corte de algodón orgánico y de poliéster poliéster.
Entonces pregunta si le podríamos hacer alguna sugerencia para su recuperación y algún tipo de asesoramiento. Yo, por lo que conozco en Extremadura, pues en la página de Extrema Ambiente existe un registro de gestores de residuos, que no sé si todo el mundo la conoce, y como Juan Carlos ha dicho, el código LER asociado al residuo textil, que no sé si engloba también todas las tipologías, No. o hay, no. O sea, hay peligrosos y no peligrosos, imagino, ¿no? Sí, pero no es el caso. En este caso, según la procedencia. Es decir, el 2001 que indicado es el de origen municipal. Ah, es verdad, sí, el de origen Vale. municipal. Ahí tendríamos que irnos a 4 o 5 más tipologías que hay, que es de origen industrial. Sí, bueno, pues se trataría de eso. Esta persona tendría que codificar con códigos LER sus residuos y buscarse su gestor de residuos y firmar un acuerdo con ellos. Si fuera peligroso, tendría que recogerlo cada 6 meses, ¿no? Si no me equivoco. Y si es no peligroso, una vez al año o algo así. A no ser que tenga una dispensa de un año, sí. Normalmente son 6 meses, pero los pueden dispensar y dar una autorización para un almacenamiento máximo de un año. Vale. Puede que existan luego también otros organismos, como a lo mejor, no sé si Remudarte o algo que recoja, que también puede que esté aquí, que también puede a lo mejor apoyarles, ¿no? Y hablando de las alianzas, no sé si podéis comentar un poco algo clave que los dos tenéis presente cuando trabajáis las alianzas, o sea, cuándo una alianza es verdaderamente efectiva, o sea, algo que la gente tenga que tener en cuenta a la hora de establecer las alianzas, porque muchas veces puede que se establezcan y una parte sale ganando y otra perdiendo, o sea, ¿cuál es vuestra experiencia en relación a ese tema de las alianzas? ¿Y cuáles son más efectivas? Quizás Juan lo comente por su experiencia y yo puedo indicar bajo la mía que al final, evidentemente, una alianza implica que tiene que ser un proceso win-win, ¿no? Donde todo el mundo gane. Es decir, si uno no gana y otro sí, pues evidentemente no puede ser eso. Pero bueno, yo creo que Juan quizás lo puede explicar mejor por su experiencia, ¿no? Sí, bueno, evidentemente a medio plazo las dos partes tienen que ganar. Sí que es cierto que la visión, y eso sí que nos lo ha dado la experiencia de los años, que muchas veces buscamos ya, pero no en los negocios en general, el resultado a corto plazo. Y en las colaboraciones, muchas veces a corto plazo no vas a tener ningún retorno, ni de tu tiempo ni de tu inversión. Es decir, primero tienes que analizar mucho con quién vas a colaborar. Es decir, tienes que escuchar cuáles son sus necesidades y qué le puedes aportar tú. Eso una. Y después, lo segundo es que como esperes un retorno a corto plazo, normalmente esas colaboraciones uno de los dos va a salir ganando más que el otro, entonces luego ya surgen esos problemas de o uno no gana nada, ¿no? Es decir, y eso sí que a nosotros nos ha reportado muy buenos resultados con el tiempo. El decir, bueno, ahora mismo no vamos a ganar nada, no vamos a tener un retorno, pero no hablo de económico, de ningún tipo, pero vamos a trabajar en esta dirección. Y ahí a medio plazo es cuando realmente dices, ahora sí. Y entonces es cuando ya todos estamos cómodos y dices, pues mira, hemos buscado, porque realmente en las colaboraciones lo que tienes que buscar es dar un paso más del que ya tienes, porque si no, no te hace falta colaborar con nadie. Es decir, ¿qué tiene la otra parte que yo no tengo? ¿Y qué le puedo ofrecer yo? Es algo muy sencillo, pero que en el día a día, bueno, es decir, muy concienciados de que queremos colaborar. Sí, que yo creo que hay que sistematizarlo, ¿no? Un poco, porque si no, si lo tomas así un poco en abstracto, hay que analizar los puntos que puedes aportar y tal, que te puede aportar el otro, me parece que eso sí que es fundamental. Luego preguntan también por aquí para ambos, ¿qué opinión tienen del textil de bajo coste, low cost, en el caso de la economía circular? Bueno, Juan ha dicho que una de las entradas a su empresa viene de ahí, ¿no? Sí, evidentemente es una gran parte del producto que entra a nuestras instalaciones es de grandes corporaciones de la moda y que no son de la moda también, pero bueno, de la moda. ¿Qué opino? Bueno, pues a nivel personal que no es necesario consumir tanto. A nivel empresarial, pues como me dijeron una vez en una reunión de una gran empresa de la moda, me dice, si es que nosotros estamos totalmente de acuerdo con vuestra filosofía, con el tema de las 3R, que es nuestro logo, súper maravilloso todo y tal. Y decía, pero ¿sabes lo que pasa? Que la primera R nosotros no la podemos fomentar. Porque si nosotros fomentamos el reducir, nosotros vendemos
que la gente consuma, y cuanto más consuma, más ganamos. Entonces, ya que lo tenemos que hacer mal, un poco lo que nos pasó a nosotros en nuestros orígenes con las exportaciones de segundas calidades, ¿no? Ya que lo tenemos que hacer mal, por lo menos las otras 2 Rs, pues vamos a trabajar con vosotros para hacerlo bien. Pero la primera R, no, porque ellos viven evidentemente de cuanto más consumamos, pero tampoco seamos hipócritas. Es decir, ellos fabrican porque nosotros consumimos, porque si nosotros no consumiéramos a nivel privado, no tendrían que fabricar ni la mitad de lo que fabrican. Entonces, esto es un poco la dualidad de, bueno, ¿cuál es mi discurso y qué es lo que hago en mi casa? Entonces, esto es muy importante y, bueno, tienen que convivir, al final tienen que convivir ambos sistemas. Vale, queda poco tiempo. Voy a dejar alguna pregunta más, como por ejemplo, en el tema de la innovación en el sector para ambos. ¿Dónde vamos en la innovación? Y también en concreto para Juan, en relación con su tecnología MIR que ha utilizado de inteligencia artificial, si existen ayudas públicas también relacionadas con esto para ir introduciendo las mejores tecnologías disponibles y tal. ¿Hacia dónde vamos en innovación y si existen ayudas en este sentido? Bueno, yo voy a hablar... Perdón, Juan Carlos. Sigue. No, tranquilo. Yo, si quieres, nada, digo 2 apuntes y lo complementas tú, si te parece. Vamos a ver, como decía, hay un montón de proyectos. O sea, se innova mucho en tecnologías de clasificación, por ejemplo, la que estaba comentando antes Juan. Pues bueno, pues ahí sabéis que hay una gran empresa que es Cybershort, ¿vale? Que hace maquinaria, ¿no? Para separación. Hay otra que creo que es Shiptex, que está de la mano de Tomra. Es decir, tecnología que antes no existía, prácticamente los procesos eran manuales. Es decir, a través de esta clasificación por láser y después por clasificaciones, por sistema de aire comprimido, ¿no? El soplo que te va depositando la ropa en el cesto adecuado. Esto es una realidad ahora, ¿no? Pero que hace 4 o 5 años sabes que no había nada al respecto. Más tecnología, sí. Es decir, ahora mismo se utiliza la tecnología NIR, el sistema de infrarrojos, pero se está pensando también en utilizar el RFID, ¿no? El radiofrecuencia, ¿no? Que al final se incorpore, por ejemplo, en las prendas de todo tipo para facilitar mucho más esa clasificación. Es decir, en un momento dado que sea mucho más accesible, incluso económica, ¿no? A la hora de implantarlo. Esto dentro de la parte de clasificación, ¿no? Y como proceso de reciclado. Si bien es cierto que hay otros muchísimos más proyectos que se están haciendo con algodones y poliésteres, ¿eh? Es decir, a nivel europeo os podría contar que hay más de 10 proyectos en marcha, unos más incipientes que otros, pero todos abogan por la sostenibilidad y están viendo la forma y manera de valorizar todos los residuos, es decir, de la mejor forma posible. Muy bien, muchas gracias. Juan. Bueno, nuestra experiencia es que ayudas hay muchas, pero son muy complicadas acceder a ellas y llegan tarde. Esa es nuestra experiencia como empresa. Es decir, nosotros esta semana estamos desarrollando un proyecto para la recuperación de las horas de calzado para betún de carreteras. Esto es un proyecto que además estamos con la universidad, estamos con una empresa constructora, es decir, tienes proyectos, pero la realidad es que los tienes que lanzar tú, tienes que buscarte los socios tú y que, como dije al principio de todo esto, estamos en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Y claro, los tiempos no te esperan, es decir, al final lo tienes que iniciar y tienes que apostar tú. Y para una empresa tan pequeña como la nuestra, supone un esfuerzo que, bueno, a veces no sé ni cómo llegamos. Llegamos, pero no sé cómo llegamos. O sea, y esa es la realidad. Entonces, sí hay proyectos europeos, hay financiación europea, pero es mucho menos ágil que el día a día de una empresa. Entonces, bueno, los tienes que empezar a desarrollar tú. Y bueno, sí que los hay, pero hay que montarlos con tiempo. Hay que montarlos con tiempo y son tediosos. Pero bueno, nosotros ahora sí que es cierto que hay, bueno, los Next Generation y todo este tema, que esperemos que nos dé un poco de oxígeno a la hora de lanzar estos proyectos, porque son súper necesarios. Como hoy decía Juan Carlos, es que al final no nos podemos quedar, no, es que reciclo algodón y reciclo poliéster. Bueno, ya. Y el resto de composiciones y de productos, ¿qué hacemos con él? El tema de los tableros que estamos desarrollando, el tema de los panelados ya era algo que había, pero, por ejemplo, los tableros imitando madera de poliéster, eso es algo que se está haciendo ahora y que requiere un desarrollo brutal. Y bueno, al final es lo que hablamos de las colaboraciones. Nosotros no lo podemos hacer, nosotros sabemos cómo hacerlo y tenemos la idea y las ganas, sobre todo las ganas, pero necesitamos siempre aliarnos con grandes empresas
que nos lleven de la mano, porque nosotros no podríamos acometer esas inversiones. Vale, bueno, ya por último vamos a dejar una posibilidad de que alguno de los presentes levante la mano, que puede darle abajo a reacciones y poner una mano. Si quiere hacer alguna intervención, 1 o 2 personas de preguntas a los ponentes. No sé si Alicia, que quizás ella pueda explicar mejor su caso concreto del PET que ha comentado, o alguna persona por aquí que quiera hablar. Si queréis podéis poneros el vídeo y podéis comentar. Alicia dice que no tiene el micro. Bueno, pues entonces ella pregunta si la lona procedente de PET se puede volver a reciclar. Si sabéis algo de esto. En nuestro caso, fíjate, hace 15 días tuvimos una reunión con una constructora precisamente porque quieren reciclar las lonas, ¿no? Y la lona es un plástico, ¿no? En nuestro caso las que nos trajeron. Pero bueno, interesados. Nosotros a día de hoy no tenemos desarrollo para eso. Vale, no sé y la si otra Carlos pregunta... sabe algo más de ese tema. Sí, bueno, hay algún proyecto sobre todo eso, por ejemplo, Born Again, ¿vale? Que estaba, lo que hacía era extraer los polímeros, ¿vale? Del poliéster de envases de PET, ¿no? Para generar nuevos. Pero todo esto es reciclaje químico y ya te digo, es que la parte del textil es muy incipiente el reciclaje químico, ¿vale? Entonces, no tiene un desarrollo y, por supuesto, hay muy poquitas empresas que lo lleven adelante. A no ser que sean con materiales muy concretos y bajo petición. Y luego también pregunta qué es lo más sencillo para recuperar el tejido, serigrafía con distintas tintas o vinilo textil aplicado en calor. Es una pregunta muy concreta. Nuestra experiencia es que para cualquiera de las dos, al final hay que retirarlo para obtener el producto. O sea, que al final cualquiera de las dos, lo que sea menos contaminante después, el residuo que queda. O sea, me refiero, pues en este caso, lo de las tintas, bueno, yo creo que es a lo mejor menos agresivo, pero en cualquiera de las dos cosas, para poderlo reciclar, o sea, hay que retirárselo. Vale, bueno, pues en principio podríamos dar por concluido por el momento el debate y doy paso a José. Muchas gracias. Gracias, Faz. Yo en 2 minutos destaco el tándem que habéis formado, que a mí me ha parecido magnífico. No solo las intervenciones de cada uno de vosotros, sino el cómo habéis complementado las exposiciones respectivas y cómo habéis encauzado el debate y las aportaciones de última hora. Parece que podría parecer que estaba preparado, pero no lo está. O sea, yo creo que ha sido un acierto y sobre todo una muestra de vuestra habilidad. Me ha parecido especialmente interesante el enfoque que habéis dado a un elemento común que está siendo recurrente en los seminarios, poniendo el foco en el consumidor, en la consumidora. El cómo Juan Carlos planteaba la importancia de inicio de la respuesta ciudadana, sin más allá de la regulación normativa y de la gestión de residuos como un problema, y cómo Juan eso lo ha expresado, esa misma idea la ha expresado a última hora sobre el papel que tenemos la ciudadanía a la hora de consumir. Fabrican mucho porque consumimos lo que consumimos. Si consumiéramos menos, fabricarían menos. Eso es evidente, es una obviedad, pero yo entendemos que el caballo de batalla y la clave para situar el trabajo con el sector en un horizonte y en una senda de sostenibilidad. Muchísimas gracias a los dos. Volvemos a recordar, lo hemos hecho al inicio, que en el próximo seminario vamos a poner el acento en ese último elemento que apuntabais ambos, que es la innovación, el papel de la innovación y de la formación en relación con el empleo y la presencia social que deben tener nuestras empresas, nuestras experiencias, nuestras organizaciones en ese objetivo de contribuir a un mundo más verde. Por mi parte nada más, Paloma, lo que tú quieras. Sabéis que quienes habéis estado en seminarios anteriores que cerramos con
un cuestionario muy sencillo de satisfacción. Mostramos resultados provisionales y nos marchamos, nos despedimos hasta, en este caso, hasta el 7 de octubre, que tendremos el cuarto seminario del programa, ya digo, sobre innovación y formación en el sector textil y moda. Miguel Ángel, Paloma. Sí, acabo de enviaros a todos por el chat un enlace al cuestionario de evaluación final. Es anónimo y lo podemos ir rellenando ya entre todos, entre todas. Y luego vemos parcialmente alguna de la aportación que hayamos hecho, los datos cuantitativos del cuestionario, si os parece. Muy bien. Son 5 preguntas, son cortas. Hay preguntas orientadas a la mejora de la dinámica, del contenido de estos seminarios. Tienen un tratamiento cualitativo entre seminario y seminario que nos permite seguir mejorando en lo posible. Y luego esa primera cuestión de control en términos cuantitativos. Mientras lo cumplimentamos, si Paloma quiere ir cerrando, recordando también próximas citas que tenemos incluso ya presenciales, lo cual es novedoso en el marco del programa, pues avanzamos y conseguimos cerrar o despedirnos casi con puntualidad británica, como siempre decimos. Pues encantada de haber estado en esta sesión porque sinceramente pues tenía muchas ganas de escucharos tanto a Juan Carlos de Asirte, Juan Carlos Aranda, como a ti, Juan Mejide de Insertega. ¿Por qué? Pues porque desde el inicio de nuestro proyecto LocalCID, que la verdad es que en otros seminarios he tenido la oportunidad de hacer un poquito de presentación para que también vosotros supierais un poco el contexto en el que nos movemos, pero espero, y si no, os haré llegar para que también nos conozcáis, si no lo habéis hecho todavía. Pues que podíamos dedicar nuestro estudio un poco para intervenir luego en el territorio Oroace, pues diferentes sectores, y no sé, nos focalizamos en residuos y dentro de residuos, pues especialmente en el residuo textil. Centrándonos en el residuo textil fue cuando habéis aparecido en esa labor de documentación que hemos estado haciendo, y la verdad es que tu ponencia, Juan Carlos, fue bastante ilustrativa para mí. Aprendí mucho y en cierto modo ves que dice personas que me encantaría que pudieran compartir con nosotros algún rato, que nos contaran, porque tenéis mucho que enseñar, estáis trabajando mucho, sois necesarios, una entidad que agrupe y que promueva y que organice y que busque soluciones, ¿no?, como estáis haciendo vosotros. Y por otro lado, luego, bueno, muchísimas gracias a Pedro Andrés, que también sé que está aquí presente como participante. También un saludo, Pedro. Y a Juan, pues de verdad que cuando conocimos Insertega, que pues yo a Insertega le he conocido por las redes sociales, que es como siempre decimos que el poder de las redes sociales, y es una parte que ellos nos han hablado, aparte de que nos han contado sobre su triple faceta medioambiental, social y económica, muy interesante y además muy en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es donde estamos hoy todos situados, para llegar a sumar un poquito a la consecución de la Agenda 2030, pues las redes sociales, no nos has dicho nada, y de verdad que merece la pena que echéis un vistazo por el Facebook y busquéis Insertega, porque tienen unos vídeos muy elaborados y comunican muy bien, llegan muy bien, o sea, y además contar todo lo que hace uno, ¿no? Porque es la forma de sensibilizar también de otra manera y bueno, pues contar todo lo que hacéis. Pues por ahí he aprendido que además impartís formación muy interesante, y por eso hicimos una convocatoria especial al Servicio Extremeño Público de Empleo de aquí de Cáceres SESPE. Está con nosotros Cristina, también ha estado de asistente en este seminario,
y también pues un poco lo seguiremos trabajando, pero estamos seguros, como tú bien has dicho, que desde luego la recuperación del residuo textil son oportunidades de empleo, y para estas oportunidades de empleo también tenemos que formar a los trabajadores pues para hacer ese tipo de trabajos especializados. Quiero daros las gracias, de verdad que he aprendido un montón, ha sido muy enriquecedor teneros, y bueno, pues como siempre, en nombre de Diputación de Cáceres, también dar las gracias a, por supuesto, los representantes que han estado de ese grupo de empresas a las que tutorizamos, que siempre me gusta mencionarlas. Quiero destacar hoy en primer lugar que además me hubiera gustado tener algún tipo de interacción, que hubiera tenido algún tipo de interacción con vosotros, Miguel Ángel de Remudarte. Lo que pasa que yo sé que ha estado un poquito hoy liado y tenía que atender más cosas y le habrá sido difícil, pero de verdad que no sé si Insertega conoce a Remudarte, supongo que sí, dentro del sector, os tenéis que conocer todos, pero por él también este foro estaba más pensado concretamente para esa empresa, y porque creemos que además puede surgir más alrededor en esta zona Euroace, que está todavía por organizar este cometido de la recuperación del residuo. Bueno, dar las gracias, como dije, a las empresas tutorizadas que han estado hoy aquí presentes, y quiero mencionarlas, como son Alicia, que es de Junglajara, a Elizabeth, perdón, me estoy equivocando y voy a coger mi chuleta, porque todavía ando, vamos a ver. Elizabeth, perdón, es de las Galliciolas, Alicia es de Junglajara, Merche de Tres Amapolas también ha estado acompañándonos, y Enar de Sastrería El Corte Inglés, y creo que aunque se apuntaron también Laura Manuela y Carmela Caramela, pues sé que luego seguirá nuestro vídeo resumen. Agradeceros a todos la participación en este seminario, y bueno, pues dar paso bueno, contaros, es verdad, que dentro de la formación que nos traemos entre manos, teníamos una parte online y una parte presencial. La parte presencial la vamos a comenzar precisamente la semana que viene. A través de localcir.eu, que es la página web que lleva el consorcio del proyecto, tendréis enlace al formulario. Por si hay alguno interesado que todavía no se hubiera enterado, tenéis un enlace al formulario de inscripción. Y va a ser un seminario que va a tratar, pues se va a celebrar en Moraleja, porque la verdad es que dentro del proyecto, y tratando un poquito ese objetivo que tenemos de cooperación y establecer circuitos de cooperación de empresas, y a ser posible empresas extremeñas y empresas portuguesas, pues tenemos una zona interesante que es La Raya. Trabajamos la formación presencial pues cerca de estos territorios que están un poco más próximos, para facilitar también la presencia de empresas portuguesas. Y el primero se desarrollará, os digo, el 28 de septiembre en Moraleja, y bueno, pues van a ser titulado Moda Sostenible y Circularidad, y concretamente la reutilización textil. Buscamos público heterogéneo. Los primeros invitados son las empresas tutorizadas, pero necesitamos pues crear una red para poder luego colaborar unos con otros. Estamos tratando con tanto diseñadores de moda sostenible, moda reciclada, recuperación de residuos, pero también nos metemos con comercio minorista textil, nos interesa mucho, ellos tienen mucho stock, el stock también es un residuo. Y porque tenemos también que ofrecer pues ideas, tenemos también formas de ellos ampliar más servicios dentro de las tiendas de comercio minorista. También pues todo lo que son diseñadores, confección textil, costureros. Aquí en Extremadura tenemos muchísima mano de obra y muchísima gente que podríamos pues todos sumarnos y cooperar en hacer algo, no sé, estamos en ello. Así es que, bueno,
que muchas gracias a todos por vuestra participación en nombre de Diputación de Cáceres y os invitamos a que sigáis con nosotros en los próximos seminarios. Muy bien. Vemos Gracias, Paloma. Juan y Juan Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por dejarnos participar. Gracias. Vemos en un momento los resultados de la encuesta. Los resultados cuantitativos. La valoración del 1 al 5. Tenemos un 25% con 4 y un 75% con un 5. Y luego, ante la pregunta de si desea participar en alguno de los siguientes seminarios, el 75% dice que sí y el 25% que depende. Muy bien, pues esto sería todo. Muy bien, pues muchas gracias a todos y a todas. Gracias, un saludo a todos y a todas.